a mí, a la policía, a la fiscalía, a la PDI, a la delegada que está ahí en pantalla, al alcalde de Limache, lo que tiene que haber sido. Temprano se montó un operativo de búsqueda como lo habíamos visto hace tiempo. Bomberos, PDI, carabineros. No sé si habían funcionado del ejército. Había gente con traje de camuflaje, pero no sé si eran del ejército en particular. Pero colaboró todo el mundo. Y ella apareció. Ok, una historia con final feliz. Pero igual quedan preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Y no es porque nos queramos meter en la intimidad de una familia, sino que queremos comprender también lo que decía la delegada. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes hoy día? Hemos visto situaciones, lo extrapolo, jóvenes de un colegio que lanzan gases, lanzan extintores, se fugan, expulsados del colegio. Cosas que pasan en la juventud, que viene y dice, ¿cómo pega la pandemia en la salud mental? O sea, hay manifestaciones que no tienen que ver solamente con querer llamar la atención. Creo yo, Carlos, en ese sentido, hay que tener más cuidado hoy día, hay que saber dialogar más, conversar más con nuestros jóvenes. Sí, claro, evidentemente los padres tienen que tener esa conexión con los hijos, a lo mejor mucho más cercano que antes, porque uno se acordaba que antes los papás siempre estaban afuera trabajando y era muy poco lo que uno podía dialogar con ellos de cosas más cotidianas o cosas más íntimas. Ahora los muchachos son mucho más abiertos a las redes sociales y si no reciben la respuesta de sus padres o de su círculo cercano, familiar me refiero, van a ir a preguntarle al amigo o directamente lo van a preguntar en las redes sociales y ahí es donde pueden estar estas personas, donde se empiezan a cometer estos delitos cibernéticos en el sentido de abusos sexuales y lo hemos visto en otros casos lamentablemente donde hay menores que piensan que son jóvenes de la misma edad de ellos, van a conversar, se juntan y finalmente son adultos y son atacadas sexualmente. Eso es lo que hay que evitar, eso es lo que hay que conversar como familias, hay que conversar en el círculo íntimo para evitar que ocurran estas cosas. Yo creo que aquí hay un punto importantísimo también en el proceso investigativo, porque estaba viendo las imágenes y en la tercera comisaría está la mayor Álvarez, Milena Álvarez, es una mayor de Carabineros y ella tiene la especialidad de criminalística de Carabineros, ella trabajó varios años en el Lavocar, de hecho fue jefa del laboratorio de Valparaíso. Entonces tiene esa noción investigativa que seguramente ayudó mucho para que esto no pasara mucho más tiempo y evidentemente tengamos el resultado que tenemos el día de hoy. Fíjate que estaba revisando, Carlito, aquí en el preview, una cámara de seguridad que son claves en estas instancias. Lo conversábamos mientras estábamos en la redacción, las cámaras de seguridad, como todo el círculo se va cerrando. Y ella va caminando, pero de una manera muy particular, delegada. Ella me da la impresión que tiene una pequeña cojera al caminar. Yo no sé si es un efecto de la cámara o si efectivamente ella tiene un problema al desplazarse, pero también este tipo de registros permitió poder decir, ok, ella se moviliza a tal velocidad, puede llegar a tal radio de búsqueda. O sea, me imagino que tiene que ver un poco con eso, el requerir de cámaras de video, de cámaras de seguridad, cosa que se hizo y que me imagino que la comunidad respondió a ese llamado, ¿no? ¿Llegaron muchos videos de registro? Bueno, lo importante es que efectivamente esos videos sirvieron para hacer la secuencia de las primeras horas. Ya. La secuencia de las primeras horas en unas cámaras de televigilancia lo que hace es dar con exactitud la actitud de la persona, mide también cuánto tramo ha podido avanzar. Hubo harto apoyo por parte de personas que vivían en el entorno y que también nos mencionaban dónde la habían visto, a qué hora la habían visto. Fue fundamental el horario entre la 1 y las 4 de la tarde. Empezamos a hacer también una recopilación de imágenes, ojalá pidiendo imágenes particulares que nos colaboraran, nos comunicamos con gente particular. Pero de verdad yo siento que hoy día estamos con un antes y un después quizás para aprender como uno aprende en todo lo que es autoridad. Uno antes de ser autoridad es mamá, es hermana, es tía. ¿Qué angustia más grande puede significar que un ser querido desaparezca y querer abrazarlo lo antes posible? Entonces, de verdad, esto se conjugó con distintas actitudes muy positivas, que se reaccionó de manera muy rápida y que seguramente va a servir para poder empezar a evaluar algunas cosas. Sí. Y eso va a significar que bueno, porque en el fondo también vamos a poder seguir haciendo un trabajo coordinado en este ámbito.
Yo también aprovecharía la instancia para hacer un llamado a todos esos funcionarios policiales, carabineros, PDI, que están ahí esta tarde, esta noche, en alguna comisaría, en alguna tenencia, en un retén, y que llega una madre o llega un padre y le dice, no veo a mi hijo, salió de la casa, estaba enojado. Lo que hizo este funcionario de carabineros, entiendo, fue imprimirle la urgencia a la situación. Fue ser capaz de discernir y decir, a ver, viene esta mamá. Yo siento que... Yo le puedo decir cualquier cosa a esta mamá, cualquier chica, que venga mañana, que no sé qué, pero no, él activa todo y dice, ok, y se ejecuta todo lo que pasó. Eso es un buen ejemplo, creo yo, ¿no? Yo siento que esa urgencia la imprimimos todos. Claro, pero la primera persona que recibe la familia... Fue el funcionario de carabineros. Claro, pero también la urgencia también la da de alguna medida el entorno de los vecinos que conocían a la familia, a carabineros que empatiza, a la policía de investigaciones que quiere participar, a bomberos que se hace presente en búsqueda nocturna. Vuelvo a repetir, en el caso del rescate SAR, que para nosotros ha sido fundamental, en muchos casos de la provincia de Marga Marga, nuestro actuar no se entiende si no es en equipo. Sin duda. Y eso, la política pública es algo que se tiene que aplicar. No tiene que ver con quién sale más o menos en las cámaras o quién finalmente encuentra a la niña, que gracias a Dios hoy día tenemos un final muy feliz. Pero tiene que ver con que los protagonismos quedan aparte, con que determinamos qué es lo urgente, qué es lo importante dentro de la urgencia, y de ahí tomar determinaciones rápidas. Eso. Claro, delega, pero a lo que yo voy es que hay una primera persona que puede, hoy día es un carabinero, pero mañana puede ser, no tengo idea, alguien de la fiscalía o alguien de la delegación. Claro. Y que recibe en primera instancia a la familia, y esa persona es la que tiene que ser capaz de leer la sensibilidad de la situación y decir, aquí hay que hacer algo. No importa que mi jefe, no importa que el fiscal se enoje porque lo llamé por algo que él considera tonto, que no sirve para nada. Yo me la juego y trato de ayudar a esta gente, porque ahí hace la diferencia. Me encantaría poder conversar con ese carabinero. Yo sé que mi equipo está tratando de contactarse con ellos, si ellos pueden conversar con nosotros, para felicitarlo, porque las pegas cuando se hacen bien hay que decirlo, y aquí este funcionario actuó bien y montó finalmente algo que cambió la historia, Claudio. Sí, lo que pasa es que también hay que ponernos la realidad en el contexto. Si tú estuvieras de guardia en una comisaría, Edu, seguramente en una noche promedio te pueden llegar unas 4, 5, 10 desapariciones, presuntas desgracias. Entonces ahí viene pero por supuesto, si mucha gente estampa la denuncia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el carabinero lo primero que intenta hacer es filtrar cuál realmente puede ser una presunta desgracia realmente. ¿Por qué? Porque si tú desgastas inválidamente todos los recursos humanos de la comisaría, fiscalía, en una búsqueda que eventualmente no te va a llevar a nada porque tiene otro olor, pierdes la verdadera búsqueda. Entonces, ¿cuál sería el sentido? Llegan 4 o 5. ¿Cuál sería el sentido? Vamos con las 10, vamos con las 5 activémoslas de la misma manera. El problema está que tenemos recurso humano, logístico, para poder activar las 5 búsquedas al mismo tiempo, las 3 o 4 búsquedas, o las 10 búsquedas que se nos presentan en la noche. Ese es el gran problema que tenemos. Y en la práctica, lo que pasa a Carabinero, ¿cómo actúa con esto? Llama al fiscal, el fiscal le dice, ok, comienza la investigación, empadronamiento de testigos, van a la casa, hablan con los familiares, con vecinos, con todo el mundo para ver qué es lo que eventualmente puede haber pasado. Ahí, ¿qué es lo que hace policía? Primero se genera una idea de quién están hablando. Ahí se dieron cuenta que esta niña era imposible, esta adolescente era imposible que se hubiese ido de la casa, y ahí es donde el policía dice, no, sabe que esto viene con color de hormiga, así que pongámosle con todo porque se parece que se fue a los cerros. Y ahí es donde el policía le dice al fiscal, y el fiscal dice, ok, pidamos más esfuerzo, hablemos con bomberos, pidamos a unidades especiales, pidámosle al ejército, y ahí se comienza a armar toda esta red. Pero toda esta red parte porque las policías realmente creen en que efectivamente hay que destinarle los recursos. Hay muchas veces que las policías, por mal hábito, por no hacer bien la pega, o simplemente porque no tienen los recursos, no lo hacen. Delegada, ¿en qué momento a usted le llega este caso? Porque no es una función de la delegada presidencial provincial una búsqueda de alguien. Claro, es resorte de la fiscalía y la policía, pero usted decide involucrarse igual, me parece muy bien. ¿En qué momento de la historia esto llega a sus manos? Lo que pasa es que, a ver, ustedes recuerden que nosotros constitucionalmente, nosotros tenemos a cargo el tema de seguridad, y lo hemos tenido desde que antiguamente éramos Gobernación de Marga Marga, hoy día Delegación Presidencial. Entonces, mi trabajo con las policías es un trabajo muy, muy permanente, muy diario. Hemos tratado de alguna manera de perfeccionar,
porque hemos aprendido. Nosotros hemos tenido casos muy difíciles en la provincia de Marga Marga, ustedes tienen que recordarlo. Entonces, todo ha sido un aprendizaje, pero conjunto. Sí. Siempre desde la perspectiva que nosotros podemos mejorar. Y todo lo que mencionan ustedes en el estudio, evidentemente, en la práctica a veces no se hace real, porque no te encontraste con un funcionario empático. Por eso nosotros recalcamos en todas las comisarías y tenemos un trabajo tan estrecho en que la primera acogida en una violencia intrafamiliar, en cuando la mujer decide denunciar que está golpeada, hemos hecho ese trabajo previamente. Sí. Entonces creo que hoy día está teniendo resultados positivos, pero esto también habla de que definitivamente las personas se ponen en el lugar del otro, y yo creo que como sociedad nosotros nos tenemos que plantear eso en todos los ámbitos. Sí, claro. Para que la política pública funcione, siempre tenemos que ponernos en el lugar del otro y no perder la capacidad de asombro. Claro. Ojo con eso. Sí, aún hay patria ciudadana respecto de Cuando la las empatía. cosas empiezan a ser muy regulares Se pierde la capacidad de asombro, después y todo pasa a como ser normal. parte de la rutina, Sí, totalmente. Pero ahí hay un pasa a ser normal y uno normaliza ciertas conductas Y y no todo está lo bien. demás. Hay Hoy un día punto. no, hoy A día ver. nosotros hemos trabajado como delegación y Ya. como ex gobernación de Marga Marga en una relación estrecha, primero con los vecinos, pero eso ha sido fundamental. Territorialmente muy amplio, tiene un alto costo, pero no importa. Lo importante es que las personas sientan que el Estado está respondiendo y que responde de manera eficiente frente a una necesidad tan delicada como en este caso la desaparición de un familiar. En este caso así ha sido, claro, hay otros tantos en que no, que el marcador finalmente Sí. se va perdiendo. La delegada decía algo, Carlos, no hay que perder la capacidad de asombro, no hay que perder la capacidad de empatizar. Tú estuviste ahí, tú estuviste de guardia, tú estuviste con un uniforme verde, fuiste carabinero, estuviste donde las papas queman. Y me imagino que en algún momento llegó gente a pedirte ayuda. ¿Cómo ser capaz de discernir realmente de quién necesita esa ayuda? ¿Cómo activar siempre el protocolo? Cuéntanos un poco cómo es la interna, porque uno analiza desde el mundo civil, pero adentro la cosa es muy distinta. Cuéntanos, Carlos. Sí, mira, el protocolo se tiene que activar siempre, independiente, porque la gente llega desesperada, no importa que el hijo salió a carretear o el hijo está secuestrado, o el joven, o el abuelito, o el niñito, da lo mismo. La edad no importa, ni las circunstancias tampoco. Entonces, evidentemente, muchas veces recibí denuncias por presuntas desgracias cuando estaba de guardia. En esa época no habían protocolos como los que hay ahora. Evidentemente los protocolos que se hicieron después de, lamentablemente, el caso de Alto Hospicio, que ahí recién comienza a cambiar un poco la perspectiva de ambas policías y se dan cuenta de los errores que habían cometido en ese caso. Pero es así, cuando alguien llega a la guardia, uno tiene que mover todo. Sí, la gente que va a las comisarías de Carabineros, de la PDI, el retén, a la tenencia, no va a tomar desayuno con el carabinero ni a tomarse un café, va porque necesita ayuda. Y el carabinero o el detective tiene que dar esa ayuda. Me acuerdo perfectamente, aquí resultó un caso perfecto. Se encontró a esta menor... gracias a Dios sin ningún problema, pero no nos olvidemos del caso de Ámbar, que fue en la comuna de al lado, Sí, pues. en Villa Alemana, donde sí fueron a hacer la denuncia y no las consideraron y se demoraron más de 4 días en hacer el proceso de búsqueda, y la policía fue al lugar y perició la escena y no encontró nada, y Ámbar siempre estuvo ahí. Sí. Entonces, después obviamente sabemos lo que ocurrió y ahí está el resultado y todos se sacaron la foto después, pero antes de eso hubo muchos errores y eso fue el año pasado. Claro. Entonces, qué bueno que las autoridades de ambas policías, al parecer, dejaron esos celos ridículos que tienen ambas, trabajaron en conjunto y todos trabajan en conjunto en beneficio de las víctimas. Aquí, tal como lo decía la delegada, no importa quién se saca la foto, si eso da lo mismo. Aquí lo importante es la víctima, es la familia de esa víctima, y ahora no hay que dejarla solo porque hay que hacerle ese seguimiento. Porque el fiscal va a decir, perfecto, apareció, se cerró la causa, pero él iba a quedar sola. Ahí es muy importante que la delegada presidencial mantenga después con todas las autoridades, psicólogos y cosas así para apoyar a esta familia. Exactamente, delegada presidencial provincial, le agradecemos este contacto con Hola Chile. Felicitaciones a todos los equipos de búsqueda, como le decía, a los voluntarios también. Espero que el apoyo emocional, psicológico que esta familia requiere también se les sea permanente de aquí al futuro. Gracias por este contacto con el programa, que esté muy bien. Buenas tardes.